Bienvenidos a una nueva sesión de nuestra asignatura Geometría Descriptiva, una materia del Departamento de Matemática orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy, miércoles 2 de diciembre, vamos a continuar con nuestro avance. De hecho, está previsto que hoy terminemos de estudiar los giros y empecemos a estudiar la noción de abatimiento, para que así mañana terminemos con la última sección de nuestro contenido de evaluación de la segunda prueba parcial, que tiene que ver precisamente con una aplicación de los abatimientos, que es el estudio de los ángulos que van a marcar y definir los objetos concurrentes. Bien, empecemos ya compartiendo nuestra pantalla. Aquí vamos. Compartamos, admitimos a la última persona que ha solicitado e inmediatamente van a visualizar el Jamboard, el Open Board, y nos vamos a la parte de giros que nos está faltando. La anterior semana habíamos trabajado hasta el estudio de giros, de planos y de rectas y del punto. Ahora vamos a estudiar el giro de los puntos, del plano. Permítanme mover esto que me está incomodando. Ahora sí. No, definitivamente tengo que achicar nomás o hacer un movimiento de esta naturaleza. Así que sea. Bien, ante el giro del plano, recordemos de que es el plano el que gira alrededor de algún eje, manteniéndose fijos los planos de nuestro sistema proyectivo, del sistema diédrico. Así que vamos a resolver el siguiente problema, que consiste en construir el plano alfa prima, que resulta de girar el plano alfa un ángulo tita en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj y alrededor del eje E. Y hemos visto que los giros más cómodos de efectuar ocurren cuando utilizamos ejes de giro, ya sean rectas de punta o bien rectas verticales. Y cuando no ocurre eso, sabemos cómo es posible transformar cualquier recta, ya sea en una recta de punta o bien en una recta vertical. Entonces, vamos a resolver el problema básico, que consiste en que vayamos a girar este plano alfa, que lo vemos aquí bien caracterizado por su traza horizontal y por su traza vertical, y el eje de giro, que en este caso es una recta de punta, caracterizado por su primera proyección E1 y por la segunda proyección E2. Bien, ¿cuál es el ángulo tita de giro? Es todo este ángulo que estamos viendo. Entonces, cuando giramos el plano respecto a esta recta de punta, vamos a mantener la invarianza de la tangencia, que ya sabemos que las rectas tangentes se convierten en invariantes proyectivos de la proyección cónica y en consecuencia hereda esa invarianza proyectiva a la proyección cilíndrica ortogonal. Entonces, giramos esta traza vertical, giramos el ángulo tita y la nueva traza vertical del plano girado sigue siendo tangente a esta circunferencia que tiene como radio E2, o sea, desde E2 hasta el punto de tangencia de esta circunferencia que nosotros la definimos como la distancia desde E2 hasta la traza vertical. Entonces queda muy fácilmente construida la nueva traza vertical del plano girado, y ahora solo faltaría construir la nueva traza horizontal del plano que resulta del giro. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ya tenemos un punto de la traza horizontal, que es precisamente el punto de concurrencia de ambas trazas sobre la línea de tierra, así que nos falta construir un punto más. ¿Qué se hace? Nos vamos a dar una recta frontal cualquiera, bueno, ni tan cualquiera, una recta frontal que corte a nuestro eje de giro y que esté contenida en el plano alfa. Y esta recta frontal, como ustedes están viendo, es la recta F, ¿no es cierto? Es una recta frontal que
tiene a su segunda proyección paralela a la traza horizontal de nuestro plano y la primera proyección paralela a la línea de tierra. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos que F, la recta F está sobre el plano alfa? Pues muy fácil, porque su traza horizontal queda sobre la traza horizontal del plano alfa. Entonces, esta recta frontal, cuando gira alrededor del eje E, que no es otra cosa que una recta de punta, observen de que ante cualquier ángulo de giro que tenga esta recta, siempre va a seguir siendo una recta frontal. Por lo tanto, si f' es la recta que resulta del giro, entonces f1' va a estar confundida con f1. ¿No es cierto? Ambas rectas están sobre el mismo plano frontal. Pero hay un detalle, la nueva recta tiene que seguir teniendo a su nueva proyección paralela a la traza, a la nueva traza vertical del plano alfa. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que esta recta se mantiene frontal. Entonces, como ya tenemos f1' y ya tenemos f2', podemos construir la traza horizontal de la recta f', y este es el punto por el que tiene que pasar la nueva traza horizontal del plano que resulta del giro. Entonces, con el punto DLT y este punto h sub f', tenemos dos puntos necesarios y suficientes para determinar la traza horizontal de nuestro plano alfa' solicitado. Bien. ¿Se ha dejado entender? Nada complicado, ¿verdad? Nada complicado. Evidentemente podríamos darnos también otra recta frontal, no hay ningún problema, pero esta recta frontal que pasa o que corta al eje resulta de las más convenientes, ¿no es cierto? Porque tanto F2 como F2' tienen que pasar por la segunda proyección de nuestra recta que actúa como eje de giro. Podemos estudiar el mismo problema cuando nos damos como eje de giro una recta vertical. Entonces, fíjense, una vez más tenemos el planito alfa aquí, el plano alfa definido por su traza vertical, la traza horizontal de alfa, tenemos el eje de giro E2 perpendicular a la línea de tierra y E1, que es la primera proyección que se confunde con la traza horizontal de nuestro eje de giro. Entonces, para este efecto, vamos a hacer el giro del ángulo θ de la traza horizontal de alfa. Entonces, usando como radio la distancia que hay desde E1 a la traza horizontal de alfa, vamos a construir esta circunferencia y vamos a girar esta traza horizontal, el ángulo que va a girar nuestro plano, el ángulo θ. ¿De acuerdo? Entonces, esta traza horizontal h sub alfa se convierte en h sub alfa' y se va a manejar o mantener normal al radio, que está definido por la distancia de E1 hasta la traza horizontal de alfa. ¿De acuerdo? Entonces, h sub alfa' se construye fácilmente. Y para construir la nueva traza vertical, o la traza vertical del plano girado, alfa', a partir de este punto, nosotros vamos a buscar otro punto más para hallar la traza vertical. ¿Cómo se hace eso? En esta ocasión nos vamos a dar cualquier recta horizontal. Bueno, en realidad ni tan cualquiera, nos vamos a dar una recta horizontal que corte a nuestro eje de giro. Entonces, R2 es una recta del plano alfa, por eso la traza vertical de R está sobre el V sub alfa. Y R1 es para nosotros paralela a la traza horizontal de alfa. Así nos aseguramos de que la recta R, en efecto, sea una recta del plano alfa, pero no cualquier recta. Es una recta que está cortando a E2. ¿En qué punto va a cortar? Podemos llamar ese punto de corte A. ¿Sí? Vamos a hacer el ajuste aquí.
Y podemos ver de que esto va a ser A sub 1 y A sub 2 viene a ser el punto donde nos va a cortar acá. Vamos a copiar este puntito. ¿Dónde está? Quiero un puntito, un puntito. Este punto. Para marcar explícitamente A sub 2. Fíjense que la recta R corta a nuestro eje de giro, E sub 2, en el punto A precisamente. Bien, entonces vamos a reconocer de que cuando nosotros giramos cualquier recta horizontal alrededor de un eje vertical, la nueva recta que vamos a obtener va a ser también una recta horizontal en el que cada uno de los puntos mantiene la misma cota. Por eso es que está claro que R sub 2 y R sub 2', si es que llamamos R' a la recta que resulta el giro, permanecen confundidas, mientras que R sub 1' va a ser ahora una recta que pasa por E sub 1 y que es paralela a H sub alfa', porque sigue siendo una recta horizontal del plano girado. En consecuencia, con R' ya bien definida por R sub 1' y R sub 2', construimos la traza vertical de la recta R', y la recta R' es una recta del plano alfa' que resulta del giro. Entonces, con este punto de la línea de tierra y la traza vertical de R', tenemos dos puntos que nos van a ayudar a construir y a definir la traza vertical del plano alfa'. Con esto, la traza vertical de alfa' y la traza horizontal de alfa' están bien armadas, lo que significa que vamos a tener, vamos a tener el plano alfa' bien construido. ¿Está claro? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bien, entonces es momento de caracterizar al abatimiento. Vamos a empezar ya esta penúltima sección. Y ya hemos visto que era el abatimiento, ¿no es cierto? Lo vimos durante las primeras clases de nuestro semestre. De todos modos, acá volvemos a definir ese mismo concepto y, y a título de remarca, si el plano alfa es concurrente al plano fijo beta, ¿sí? Al plano fijo beta, entonces el abatimiento del plano alfa sobre beta es el giro del plano alfa alrededor de la recta de intersección y entre alfa y beta. Esta recta de intersección y la vamos a denominar bisagra o charnela, ¿ya? O charnela. Entonces, cada vez que nosotros estamos queriendo abatir, tenemos que tener un plano fijo. Por ejemplo, acá el plano fijo es un plano horizontal y tengo un plano alfa que es concurrente al plano horizontal, cuya charnela es precisamente la traza horizontal de alfa. Entonces, usando esta recta como bisagra, giramos el plano alfa hasta confundir. ¿De acuerdo? Aquí falta agregar algo que me parece que podemos enriquecer. Entonces el abatimiento del plano alfa es el giro del plano alfa alrededor de la recta de intersección y entre alfa y beta hasta, aquí falta poner eso, hasta que el plano alfa quede emplazado o confundido con el plano beta. Eso sería, ¿no? Entonces, aquí tengo que poner alfa. Y acá debemos poner beta. Creo que eso está mucho mejor. En ningún momento dicen que esos planos quedan confundidos, así que hay que escribirlo explícitamente. Bien. Entonces, ¿qué elementos vamos a considerar cada vez que hablemos de un abatimiento? Por supuesto, cada vez que hablemos de un abatimiento, tenemos que contemplar dos planos
dos planos concurrentes, uno de ellos fijo, un objeto o figura plana a abatir emplazado sobre el plano que gira, y por supuesto un sentido del abatimiento, ¿no? Fíjense que podemos abatir el plano alfa en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Así que esos son los elementos mínimos que debemos exigirnos cada vez que aspiramos a abatir un plano sobre otro, ¿ya? O una figura que está en un plano sobre otro plano. Como convenio, vamos a convenir utilizar para las representaciones abatidas el mismo símbolo del punto recto plano encerrados entre paréntesis e indicado para distinguirse en caso de presentar más de un abatimiento del mismo objeto. Fíjense aquí, por ejemplo, el punto A, al abatirse sobre el plano horizontal, va a estar entre paréntesis A, para distinguir este abatimiento de este otro, en el otro sentido del abatimiento, vamos a poner un subíndice, en este caso A sub 2. Y más adelante vamos a ver de que el triángulo MA sub 1 se abate sobre el mismo plano hasta que tengamos otro abatimiento del punto A sobre el mismo plano, y por eso este está caracterizado como A sub 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez que ya está bien caracterizado, entonces vamos a empezar a hablar acerca del abatimiento de un punto del plano alfa sobre, en primer caso, sobre un plano horizontal, y luego más adelante vamos a ver sobre el plano vertical y después, como un caso más interesante, sobre un plano frontal beta. Bien, entonces concentrémonos un momento en este dibujo. Y fíjense que lo que tenemos acá es un punto A que pertenece al plano alfa y que queremos proyectar sobre queremos abatir sobre el plano horizontal H. ¿De acuerdo? Sabemos que el punto A tiene como punto proyectivo a A sub 1, como la primera proyección del punto sobre, bueno, como la primera proyección de A. Es decir, es la proyección ortogonal del punto A sobre el plano horizontal que permanece fijo. Bien, entonces, observen de que este punto A, cuando se abate, va a desplazarse sobre un plano que es normal a nuestra charnela. ¿Me dejo entender? Se abate, o sea que todos los puntos de este giro están sobre un plano normal a la charnela. En otras palabras, es un plano que es normal tanto al plano alfa como al plano H. Y lo único que tenemos que cuidar es de que este radio de giro se mantenga, ¿no es cierto? Este radio de giro D se mantenga y podemos tener dos sentidos de abatimiento. Uno de ellos es este y el otro sentido de abatimiento es este otro. ¿No es cierto? Así que vamos a tener dos puntos que resultan del abatimiento del punto A que está sobre el plano alfa, ¿sí? Y que va a terminar emplazado sobre el plano horizontal H. Bueno, ¿cómo se construye o cómo se va a construir en el depurado? Pues para ello vamos a hacer una construcción auxiliar que viene a ser la siguiente. Fíjense, estos puntos nos indican que este radio de giro y la charnela están formando un ángulo recto. ¿De acuerdo? Y a la vez observen de que si llamamos M, ¿sí?, al punto donde es el plano que contiene al punto A, que contiene todos los puntos del giro del punto A, ¿sí?, con la charnela, entonces observen de que esta recta es siempre perpendicular a la charnela, es decir, que los puntos que van a resultar sobre el abatimiento van a ser normales a la charnela. Ya tenemos el punto donde vamos a tener el radio de giro. ¿Cómo vamos a calcular este radio? Una forma de calcular el radio es la siguiente. Vamos a
ver de que aquí se forma un triángulo rectángulo, A sub 1, M. Que este triángulo, al ser abatido sobre el plano H, vamos a tener a este cateto A sub 1 y entre paréntesis A sub 1 idéntico a la cota que tiene el punto A. O sea que aquí voy a armar un triángulo cuyo cateto está dado por A sub 1M, o sea, la distancia desde A sub 1 hasta el punto de corte con la charnela. Y este otro catetito no es otra cosa que la cota del punto A. La cota del punto A. Entonces, con estos dos catetos, tenemos elementos suficientes para poder armar a este radio que no es otra cosa que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Vámonos a ver qué es lo que sucede con el depurado. Aquí lo podemos ver. Fíjense, tenemos el plano alfa, bien caracterizado por sus dos trazas, la traza horizontal, la traza vertical, y el punto A. El punto A tiene A sub 1 y A sub 2, y como sabemos que el punto A es un elemento de nuestro plano, pues muy fácil, porque existe una recta del plano alfa, en este caso la recta R, que está contenida en el plano alfa. ¿Ya? Entonces, esta recta que está dibujada aquí con verde es una rectita auxiliar, si ustedes quieren. Es una recta auxiliar que nos va a permitir asegurar de que el punto A en efecto cae sobre el plano alfa. Entonces, ya hemos visto que la charnela, ¿sí?, no es otra cosa que la recta de intersección del plano alfa con el plano horizontal que permanece fijo. No se olviden que estamos queriendo abatir sobre el plano horizontal, ¿no? En este primer caso, sobre el plano horizontal. En consecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, a partir de A sub 1, trazamos una perpendicular a la charnela. Lo voy a hacer esto un poquito más chiquito para que puedan entrar las dos imágenes, la tridimensional y la bidimensional. Fíjense, a partir de A sub 1, aquí estamos en A sub 1, trazamos una perpendicular a la charnela. A partir de A sub 1, trazamos esta línea auxiliar perpendicular a la charnela. Sabemos que sobre esta línea van a tener que estar los dos puntos que resultan del abatimiento, independientemente cuál sea el sentido de abatimiento. Bien, entonces, con esta recta auxiliar, construimos el punto M. Este punto M es vital porque nos va a dar el centro del arco que nosotros vamos a utilizar para el giro del punto A. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta calcular este radio del giro. ¿Cómo se calcula? Se construye un triángulo donde uno de los catetos es M a sub 1, lo que les decía hace rato, y el otro cateto es la cota que tiene el punto A. La cota que tiene el punto A. Entonces, agarramos y construimos la cota del punto A, que es H, y construimos el otro cateto. Muy bien. Y aquí se forma nuestro triángulo rectángulo y la hipotenusa es precisamente el radio que nosotros necesitamos. Con este radio trazamos el arco y donde cortamos a esta recta auxiliar tendremos el primer punto que resulta del abatimiento del punto A sobre el plano horizontal y acá el segundo punto, siempre entre paréntesis, y para distinguir los puntos que resultan del abatimiento ponemos un 1 y un 2.
¿De acuerdo? Y de esa manera, estos puntos que están aquí con rojo son precisamente los dos puntos que resultan de abatir el punto A sobre el plano horizontal. Muy bien. Pasemos a continuación a ver qué ocurre con el plano vertical. Cuando nosotros abatimos un punto, fíjense, aquí tengo un punto A que está incluido en el plano alfa. ¿Cómo sé que está incluido? Porque pertenece a una recta frontal F que está pasando por el punto A, ¿no es cierto? Observemos de que la traza horizontal de F es este punto. Vamos a escribirlo mejor. Y esto nos garantiza que... ¿Dónde está mi puntito? Ahí, voy a copiarlo. Ahí está. Esto me garantiza de que realmente el punto A está sobre el plano vertical. Y he dicho sobre el plano vertical, no, sobre el plano alfa. Y como nosotros queremos abatir sobre el plano vertical, entonces la recta que va a servirnos como bisagra es precisamente la traza horizontal de alfa. Y la traza horizontal de alfa, cuidado que piensen que es solamente esta rectita. No, la traza horizontal de alfa es una recta del plano vertical, es decir que su segunda proyección está confundida con la traza vertical de alfa y la primera proyección está confundida con la línea de tierra, ¿no es cierto? Cuidado que pensemos otra cosa. Bien, entonces, en esta ocasión, desde A sub 2 a M, trazamos, digo, desde A sub 2, trazamos una perpendicular a la charnela. Ojo, que ya estamos trabajando sobre el plano vertical. Por eso es que uso la segunda proyección. Desde A sub 2 trazamos una perpendicular a nuestra charnela y sobre esta perpendicular vamos a tener que construir la traza, digo, los puntos que resultan del abatimiento. Entonces, tenemos uno de los catetos A sub 2M y el otro cateto se construye simplemente copiando el alejamiento que tiene el punto A. Este alejamiento A se lo copia aquí y de esa manera tenemos dos catetos que nos definen la hipotenusa y esta hipotenusa a la vez nos permite construir el radio de giro del punto A hasta que quede emplazado sobre el plano vertical. Entonces los puntos donde este arco o esta semicircunferencia corta a la línea auxiliar son precisamente los dos puntos que resultan, sin importar cuál sea el sentido de abatimiento, de abatir el punto A sobre el plano vertical. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a abatir sí, un punto de la recta, perdón, un punto del plano alfa, ¿sí? Pero en esta ocasión sobre un plano frontal beta. Sobre un plano frontal beta. ¿Cómo se hace eso? Pues es muy fácil. Primero nos aseguramos de que el punto A sea un punto del plano alfa. Y en efecto sí lo es porque existe una recta, en este caso frontal F, que pasa por A y que tiene membresía en el plano alfa. Es decir, que está garantizado de que F pertenezca al plano alfa y en consecuencia cualquiera de esos puntos también, y ese es el caso del punto A. El plano frontal beta tiene como única traza construible, fíjense, a H sub beta, y evidentemente este plano beta se va a intersectar con el plano alfa en una recta frontal. ¿Cuál es esa recta frontal? Aquí la estoy llamando S, a esa recta de intersección. Obviamente, S sub 2 va a ser paralela a B sub alfa
y S sub 1 va a estar confundida con la traza horizontal del plano beta. En consecuencia, ahora tenemos como nueva charnela ya no la traza vertical de alfa, sino S sub 2. ¿Se dan cuenta? En realidad toda la recta S es nuestra charnela. Bien, ¿cómo se procede? Igual que hace rato, desde A sub 2 trazamos una perpendicular a la charnela, encontramos el punto de intersección con la charnela que llamamos M, tomamos uno de los catetos, MA sub 2, y el otro cateto va a ser la diferencia de alejamiento, pero ya no del punto A al plano vertical, sino la diferencia de alejamiento del punto A al plano frontal beta. Por eso es que fíjense, A es simplemente esta diferencia. Y esta diferencia de alejamientos la copiamos acá, y con el triángulo rectángulo construido tenemos la hipotenusa, que nos va a servir como radio de giro del punto A. Entonces, independientemente de cuál sea su sentido de giro, vamos a encontrar los dos puntos que resultan de abatir el punto A sobre el plano beta. ¿Está claro? O sea que esos dos puntos están sobre el plano beta. Y ahí estamos. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta que debamos atender? Entonces, estamos listos para ver qué ocurre con el abatimiento de rectas que están sobre un plano. Bien, entonces, antes, vamos a ver un par de observaciones en el que se facilita mucho el abatimiento, y esto ocurre cuando abatimos sobre planos proyectantes. ¿Sí? Por ejemplo, queremos construir los puntos que resultan de abatir el punto A del plano de canto alfa sobre el plano horizontal y sobre el plano vertical. Esto es muy interesante. Fíjense, acá tenemos un planito de canto, que tiene a su traza horizontal normal a la línea de tierra, ¿sí? Y resulta que nosotros vamos a darnos un punto cualquiera del plano alfa. Sabemos que cualquier punto de un proyectante vertical no es más que un punto que tiene a su segunda proyección sobre la traza vertical del plano alfa, ¿no es cierto? De hecho, todas las segundas proyecciones de cualquier figura que se encuentren sobre el plano alfa están confundidas o sobre la traza vertical de ese plano. Bien, así que está totalmente garantizada la membresía del punto A al plano alfa. Y vamos a abatir este punto sobre el plano horizontal. Entonces ya hemos visto que cuando abatimos sobre el plano horizontal, la charnela resulta siendo la traza horizontal de ese plano. Aquí la tenemos. Y procedemos como estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Es decir, desde A sub 1 trazamos una normal a la charnela, encontramos M, el punto de intersección de esa línea auxiliar, y con la diferencia de cotas, esta diferencia de cotas, nosotros vamos a, ¿qué se llama? Vamos a construir el radio de giro. Pero vamos a hacer algo interesante en este caso. Fíjense que este radio en realidad se reproduce aquí. El segmento MA1 es este mismo segmento que estoy marcando de acá, desde este punto hasta donde intersecta la línea de referencia de A1 a 2 con la línea de tierra. Cuidado que piensen que es el punto verde, es un puntito que está más abajo en realidad. Y la diferencia, la cota del punto A está claramente aquí identificada. Entonces, el radio de giro en realidad es este segmento. Este D es este segmento que va desde la línea de tierra hasta sub 2. Entonces, lo tenemos fácil. Ya no es necesario que construyamos este radio. Aquí lo he hecho, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque es suficiente que con este centro
y el radio de giro D, nosotros armemos un arco hasta que cortemos a la línea de tierra. Con una línea de referencia normal a la línea de tierra tendremos la primera proyección. En realidad aquí me ha faltado poner un poquito más los puntos. De repente podríamos arreglar esto. Vamos a copiar. Y nos faltaría este arco. Voy a copiarlo acá. Pero primero eliminaremos este. Ahí está. Ahora sí está ideal como quería. Y fíjense que este arco ya lo podemos construir muy fácilmente y de esa manera estarán los dos puntos que resultan del abatimiento del punto A sobre nuestro plano de canto. Digo, que están sobre nuestro plano de canto al abatir sobre el plano horizontal. Bien, en el caso de que tengamos que abatir este mismo punto A de nuestro plano de canto alfa sobre el plano vertical, fíjense lo siguiente. Nosotros sabemos de que acá se va a formar una línea de referencia que va a pasar por A sub 2, ¿no es cierto? Y lo único que haría falta, observen de que aquí ya no se va a poder construir ningún triángulo, porque la distancia que hay entre A sub 2 y el punto de intersección M, que estaría en este caso confundido con A sub 2, vale la pena que lo explicitemos. ¿Sí? Fíjense que no se va a poder formar un triángulo rectángulo, así que necesariamente el radio de giro va a ser el alejamiento, mejor dicho, del punto A, ¿no es cierto? Entonces tomamos como el radio de giro, el alejamiento a partir del punto M sobre la charnela, puede ser aquí abajo o aquí arriba, no interesa, y con este radio de giro es que nosotros vamos a tener el arco, la semicircunferencia que nos va a permitir encontrar los dos puntos que resultan de abatir el punto A sobre nuestro plano de canto alfa. ¿De acuerdo? Así que abatir sobre planos proyectantes como que es un poquito más blando y más cómodo que abatir sobre un plano cualquiera. Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esta última observación? Ingeniero, una consulta. Adelante. En el primer caso, donde la charmela es la traza horizontal, la altura que está o sea, la La cota cota. de A, Ujú. ujú, Sí, es la misma que está desde A.1 hasta el A1 hasta el punto verde, ¿verdad? exactamente. Eso era mi Exactamente. duda. Ah, ya. Muchas Exactamente, se gracias. copia. Pero lo que estoy queriendo hacerles notar es de que no es necesario copiar esta cota, sino que podemos utilizar este triángulo que ya es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces hacemos el radio de giro directamente desde este punto, ¿no? Y giramos simplemente esto y trasladamos. O sea que ya no es necesario construir este arco, no es necesario construir este triángulo. Pero lo que tú acabas de observar es totalmente cierto. Desde el punto verde hasta sub 1 es la cota que nosotros tenemos del punto A. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Bien, entonces si no hay más preguntas, vamos a estudiar el abatimiento de la recta, ¿ya? Para batir una recta que está emplazada sobre cierto plano alfa, ustedes saben que es suficiente y necesario abatir dos puntos de esa recta y se acabó, ¿no es cierto? Abatimos dos puntos de esa recta y voy a tener las rectas que resultan de ese abatimiento. Bien, entonces vamos a estudiar
las 12 situaciones, donde tenemos como problema en común construir las rectas que resultan de abatir la recta R sobre del plano alfa, mejor dicho, la recta R pertenece al plano alfa, sobre el plano horizontal H. Sobre el plano horizontal H. Bueno, ¿dónde está nuestra recta R? La ubicaremos primero. Aquí está R1. Está aquí de color verde, ¿no? R2, R1. El plano alfa, bien distinguida por su traza vertical y por su traza horizontal. ¿Cómo sabemos que la recta R está emplazada sobre el plano alfa? Pues muy fácil, porque la recta R tiene su traza vertical sobre la traza vertical de alfa y la recta R tiene a su traza horizontal sobre la traza horizontal del plano alfa. Bien, como queremos abatir sobre el plano horizontal alfa, está claro que la traza horizontal de alfa es precisamente la recta que nos va a servir como charnela de este abatimiento. Bien, así que tenemos dos opciones: agarrar y abatir dos puntos cualesquiera de esta recta. Sin embargo, escuchen bien, los puntos estratégicos que debemos siempre utilizar cada vez que vayamos a abatir una recta son precisamente los puntos que están definiéndonos las trazas de este plano. Empecemos por la traza horizontal, ¿sí? Observen de que el punto B, que tiene su primera proyección sobre este punto, sobre la traza horizontal de alfa, de R, y B sub 2 sobre la línea de tierra, es un punto que se encuentra sobre la charnela, ¿no es cierto? Entonces, cualquier punto que se encuentre sobre la charnela, después del abatimiento, sigue estando confundido sobre el mismo punto. Por eso es de que acá estoy poniendo A, B entre paréntesis, para indicar de que nosotros tenemos el abatimiento del punto B. Y por supuesto, entre paréntesis H sub R sigue siendo el punto que resulta del abatimiento. O sea que ya tenemos un punto de la recta que va a resultar del abatimiento. Nos falta encontrar otro punto. Bien, ¿cómo se hace eso? El otro punto que vamos a elegir es la traza vertical de la recta R, que está aquí explícitamente formado por A sub 1, que cae sobre LT, y A sub 2, que está sobre la traza vertical. O sea, está confundida con B sub R. Ahora, podríamos abatir como lo hemos hecho en los anteriores ejemplos, pero, aquí ocurre algo muy, pero muy interesante. Como estamos abatiendo sobre el plano horizontal, sabemos de que los puntos que resultan del abatimiento tienen que estar sobre una recta que es normal a nuestra charnela, ¿no es cierto? O sea, los puntos que van a resultar del abatimiento tienen que estar sobre esta recta. Bien, ¿cómo construimos el radio? Podríamos agarrar M a sub 1 y luego hallar la cota y construir un triángulo rectángulo y el arquito, ¿no? Como estamos acostumbrados. Pero la otra idea que les voy a presentar es súper fabulosa, porque resulta que esta traza vertical, cuando nosotros giramos y giramos hasta emplazarla sobre el plano horizontal, ¿sí? La vamos a hacer manejando como radio de ese giro de la traza vertical, el punto donde confluyen las dos trazas, la traza horizontal de alfa y la traza vertical de alfa, este punto de LT, y vamos a girar esta traza vertical sobre el plano horizontal con este radio. Entonces, hacemos el giro de este radio y donde corta este arco de circunferencia a esta línea auxiliar, habremos encontrado la traza vertical. Está un poquito medio oculto. Creo que lo voy a poner aquí para que esté más visible. Sí, se ve mejor así. Observen que la traza vertical
de R va a quedar abatida sobre este punto y sobre este otro punto. Sobre este otro punto. Entonces, esos son precisamente los puntos sobre los que nosotros necesitábamos determinar el abatimiento de A, del punto A, independientemente de cuál sea el sentido de giro. Entonces, con estos dos puntos abatidos y este punto común que tenían estas dos rectas, tenemos la posibilidad de trazar el abatimiento de uno de los abatimientos de la recta R y el otro abatimiento de la recta R, que en este ejemplo están dibujadas con color azul. ¿Está eso claro hasta aquí? Esto podemos verlo un poquito mejor. Ahí de repente. Sí, se ve mejor así. Entonces, de esa manera tenemos las dos rectas que resultan de abatir. La recta verde R que está emplazada sobre el plano alfa, ¿sí? Sobre el plano horizontal H. De una manera totalmente análoga, vamos a batir. ¿Y ahora qué he hecho aquí? A ver, vamos a ver. Me parece que hay algún errorcito, pero vamos a ver. Esta recta me parece extraña. Ah, ya sé por qué está. No se preocupe. Vamos a continuar. Fíjense, nosotros tenemos en este caso un plano alfa que está generado por H sub alfa y B sub alfa, sus dos trazas. Y tenemos nuevamente una recta R que está sobre el plano alfa, R sub 2 y R sub 1. Sabemos que la recta R está emplazada sobre el plano alfa porque la traza horizontal de R está sobre la traza horizontal de alfa y la traza vertical de R, esta traza vertical de R está sobre la traza vertical del plano alfa. Bien, así que vamos a girar esta recta R hasta emplazarla sobre el plano vertical. Eso quiere decir que la traza vertical del plano alfa actúa como charnela. Igual que hace rato, tomamos dos puntos cualesquiera de la recta R y los abatimos. Esos puntos estratégicamente tienen que ser tanto la traza vertical como la traza horizontal de nuestra recta R. En el caso de la traza vertical, la cosa se simplifica un montón, porque como la traza vertical está sobre la charnela, al girar, al abatirse, va a seguir sobre la misma charnela, ¿no es cierto? Por eso es de que estas cuatro denominaciones hacen referencia al abatimiento del punto A, que está confundida con la traza vertical, sobre el plano vertical. Entonces ya tenemos uno de los puntos de la recta que resulta del abatimiento. ¿Cómo construimos el otro punto? Igual que hace rato, nos damos, denominamos a la traza horizontal de R el punto B. Eso quiere decir que B sub 1 está sobre la traza horizontal de alfa y B sub 2 sobre la línea de tierra. Y haciendo centro donde se intersectan las trazas del plano alfa, generamos el abatimiento de la traza horizontal de alfa. Este puntito lo giramos hasta que corte con la recta auxiliar que va desde B sub 2. ¿No es cierto? Desde B sub 2. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar los dos puntos donde van a terminar abatidos o abatido el punto B, que no es otra cosa que la traza horizontal. Este es uno de los puntos, B sub 1, y el otro punto también es B sub, perdón, el otro punto es este, B sub 2, que no son otra cosa que las dos trazas horizontales de la recta R que resultan del abatimiento. Entonces, con estos dos puntos y este punto que se mantenía invariante, tenemos la posibilidad de construir, vamos a ponerlo un poquito más a la derecha, tenemos la posibilidad de construir las dos
rectas que resultan de abatir la recta R sobre el plano vertical. R entre paréntesis 1, R entre paréntesis 2. Esta recta definitivamente no tiene ninguna función, salvo que quisiésemos hacerlo manualmente, ¿sí? Pero acá resulta mucho más conveniente abatir de esa manera la traza horizontal de nuestra recta R. O sea que, si se han dado cuenta, abatir rectas es mucho más práctico y cómodo que abatir puntos, ¿no? Necesita construcciones mucho más livianas. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Así se ve mejor ese punto. Bien, entonces pasemos a ver algunos aspectos interesantes y creo que con esto podemos concluir. Sí, vamos a concluir con esto. Fíjense que vamos a ver un par de problemas donde queremos abatir rectas horizontales y frontales, o sea, mejorar la escritura, y frontales del plano alfa sobre el plano horizontal H. Bien, observen de que en este primer problema que vamos a ver en la nueva lámina, tenemos un plano alfa, dada por sus dos trazas, y vamos a ponernos a batir una recta horizontal cualquiera del plano alfa. Fíjense, R2 paralela a la línea de tierra y R1 paralela a la traza horizontal de ese plano. Evidentemente, la traza vertical de la recta R tiene que estar sobre la traza vertical del plano alfa. Y ahora lo vamos a abatir. Bien. A diferencia del anterior ejemplo, ya no tenemos el punto que define la traza horizontal de la recta R como propio, es decir, no podemos tener un punto que esté sobre la charnela, como antes ocurría en el anterior ejemplo, ¿no es cierto? Ya no tenemos este puntito. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que si esta es una recta horizontal, esta recta horizontal del plano alfa es paralela a la charnela. Entonces, cualquier giro que nosotros hagamos de una recta paralela a la charnela, siempre va a terminar siendo paralela a la charnela. Así que lo único que hace falta es encontrar un solo punto y la recta que resulta del abatimiento va a seguir siendo paralela a la charnela. A fin de no enrevesar mucho el dibujo, solamente estoy eligiendo un solo sentido de abatimiento, por favor, para que no haya conflictos. Entonces, ¿qué se hace? Desde el punto de la traza vertical, ¿sí? Esta es la traza vertical. Nosotros sabemos que la traza vertical es un punto que tiene a su primera proyección sobre la línea de tierra y la segunda proyección sobre la traza vertical del plano alfa. Entonces, haciendo centro donde se intersectan las trazas del plano alfa, marcamos un arco con el radio desde este centro hasta la traza vertical del plano alfa para encontrar el punto donde la nueva traza del plano, de la recta R queda emplazada. ¿No es cierto? Entonces, este punto aparece desde la intersección. Fíjense, si quieren lo hacemos de una manera más explícita para que no haya motivo de confusión. Aquí vamos a tener A sub 2 confundida con B sub R y A sub 1 acá. Entonces, M viene a ser este punto donde intersecta esta línea de referencia auxiliar normal a la charnela, este punto que está aquí con amarillo. ¿Se dan cuenta?
Y por supuesto, vamos a tener que intersectar con este arco y de esa manera tenemos la traza vertical de R que por supuesto también va a quedar confundida con el abatimiento del mismo punto A, uno de los abatimientos del punto A. Listo. Como ya tenemos este punto de la recta R que resulta del abatimiento y después de lo que hemos reflexionado, la recta horizontal queda abatida pasando por este punto A entre paréntesis y manteniéndose paralela a la charnela. Muy fácil, muy sencillo. Bien, de una manera muy similar, podemos nosotros abatir cualquier recta frontal del plano alfa. Por ejemplo, tenemos la recta verde, que es una recta frontal, F1, F2. Observen de que la traza horizontal de F está sobre la traza horizontal de alfa. Y acá la tenemos re fácil porque este punto al estar sobre la charnela, va a tener su abatimiento confundido sobre sí mismo. Por eso es que tenemos la misma denominación. Y finalmente, no olvidemos de que después del giro, esta recta se la va a construir siendo paralela a la traza vertical abatida que nosotros vayamos a tener. Por supuesto, aquí estoy, al igual que pasó con la recta R, eligiendo un solo sentido de abatimiento para no enrevesar nuestro dibujo. ¿De acuerdo? Así que hay mucha más comodidad en todo caso de poder abatir rectas horizontales y frontales del plano porque necesitamos una menor cantidad de construcciones. Finalmente, y con esto vamos a acabar esta sección, vamos a estudiar el abatimiento de una recta de perfil R del plano alfa sobre el plano horizontal. Bien, esto lo he extraído de nuestro libro base. ¿Ya? Esto lo van a encontrar en nuestro libro. Fíjense que tenemos una recta de perfil R que está emplazada sobre un plano de perfil alfa y queremos abatir sobre el plano horizontal. En este dibujo también se está viendo de que se elige un solo sentido de abatimiento. Podría haber elegido el otro sentido de abatimiento, pero acá un solo sentido. Bueno, ¿cómo se encuentra la recta que resulta del abatimiento? Pues muy fácil, igual que como hemos venido haciendo hace rato. Es suficiente abatir dos cualesquiera de los puntos de esta recta. ¿Sí? Aquí tenemos el punto A y el punto B, que son dos puntos de nuestra recta L. Y es suficiente que los abatamos respecto del plano horizontal. Pero resulta que la recta que actúa como charnela, ¿sí? La recta que actúa como charnela es precisamente H sub alfa y está confundida con las dos proyecciones que definen a nuestra recta R. Bueno, en este caso tenemos dos posibilidades. O que la recta esté definida por dos puntos, por ejemplo, por su traza vertical y por su traza horizontal. O que esté definida por dos puntos arbitrarios, por el punto A y por el punto B y por el punto B, ¿no? Por dos puntos. En ambos casos vamos a tener la misma recta abatida. Entonces, ¿qué es lo que se va a obtener? Fíjense lo siguiente. Nosotros vamos a hacer simplemente lo siguiente. Como esta es nuestra charnela y tenemos la traza horizontal, sabemos de que al ser este punto, un punto que está sobre el eje de la bisagra, su abatimiento va a ser el mismo punto. Entonces ya tenemos un solo punto, este puntito de acá. ¿Qué es lo único que hace falta? Pues que giremos, ¿no? Sobre el plano horizontal, manteniendo un arco, ¿sí? De 1/4 de circunferencia. Este punto donde cortamos a la línea de tierra es el punto que nos estaba faltando
y con el que tenemos suficiencia para definir los dos puntos que tenemos de la recta R. La otra opción es abatir el punto A manteniendo, fíjense, el mismo alejamiento, se conserva el mismo alejamiento y se marca un giro de esta manera, tanto para abatir el punto A como para abatir el punto B. Y nuevamente los puntos A y B definen la misma recta R que resulta de abatir la recta R del plano de perfil alfa sobre el plano horizontal H. Como verán, es muy cómodo y muy simple abatir rectas de perfil. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces vamos a quedar aquí. Y el día de mañana estamos ya terminando nuestro contenido, estudiando una aplicación de los abatimientos que tiene que ver con la determinación de los ángulos entre planos, entre rectas, entre recta y plano, etc. Bien, entonces si no hay más que decir, vamos a dejar de compartir esta pantalla y nos estamos nuevamente despidiendo hasta mañana. Así que espero que todos estén bien y sigan estudiando, sigan practicando estas ideas, dense otras rectas, dense otros planos y practiquen otro tipo de abatimientos. Que estén bien. Hasta mañana.